Gracias por acompañarnos a una clase de su Iglesia México, Un Nuevo Amanecer. Tenemos un tema muy hermoso en esta ocasión. Vamos a hablar acerca de la palabra. Así es que, sin mayor preámbulo, vamos a checar que la palabra es fuente de vida. Josué 1:8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No se apartará de tu boca, de tu dicho. No se apartará del generador del milagro, del generador de los hechos en este mundo, de tu boca, porque lo que declaras con tu boca, eso va a suceder. Y esto es para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, no a tu entendimiento. La Biblia es nuestro manual de vida, la palabra es el manual de vida. Lo que no habías podido entender del antiguo pacto, pues en el nuevo pacto, a través de la sangre de Jesús, Él vino y nos explicó la palabra. Vino a enseñarle a los que sabían mucho, fariseos, sacerdotes, les vino a decir lo que realmente quiso decir. Y entonces es así como vamos a hacer prosperar el camino y todo nos saldrá bien. ¿Tú quieres que todo te salga bien? Pues entonces aprende lo que dice la palabra. Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies, es entendimiento a mi obediencia, tu palabra, porque los pies te dirigen a pecado o a obediencia o a rebelión, a pecado y maldición o a bendición. Entonces, la palabra le da claridad a tu obediencia y entonces dice: lumbrera mi camino. Entonces puedes entender, perdón, cuál es el camino que Dios trazó. ¿Y sabes cuál es el camino? Esa promesa. Aquí tenemos la ilustración del arco iris, porque es la promesa de Dios de no exterminar a su pueblo. ¿Cómo lo tenemos que hacer entonces? Con una actitud correcta. Lucas 24:45 nos dice: les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Dios difícilmente te va a abrir el entendimiento, por eso la palabra dice que fue escrita en parábolas. No te va a abrir el entendimiento si no ve que tienes esa pasión y ese deseo de aprender. En el momento en el que tienes ese deseo y esa pasión de aprender, como si fuera una persiana, de repente se abre y te deja ver lo que hay detrás de cada historia, meditándolo. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y es difícil que tú puedas meditar en la palabra si no la has leído. Es difícil que puedas pensar en ella a lo largo del día si en las mañanas no tienes un tiempo de devocional, un tiempo de reflexión. Esto se hace también con obediencia, porque dices: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No dice que es en parte, para que guardes, para que te grabes, para que aprendas todo conforme a lo que está escrito, para llevarlo a la obra. Santiago 1:22 nos dice: sean hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque puede ser que vengas a discipulados y tengas veladas de oración y noches proféticas y todo eso, pero si nada de eso transforma tu vida, tu hogar, tu entorno. Podemos tener colonias, porque de verdad hay colonias que tienen muchas iglesias, pero si en esa colonia el índice delictivo está alto, el índice de pobreza, el índice de divorcios, todo esto es lo que mide realmente la obediencia que se está teniendo en esa colonia a través de la palabra. Entonces, no se engañen. Puede ser que tengas en la iglesia 1000 hermanos que llegaron a congregarse un domingo, pero salen a no hacer ninguna diferencia. Salen al día lunes a encontrarse en la calle y cambiarse a la acera de enfrente para no saludarse, como si no se conocieran.
Y entonces, ¿cuál obediencia? Debemos de hacerlo con un corazón moldeable, un corazón que no quiera pensar que tiene la razón, que tiene todo el entendimiento. Dice, a toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Es decir, todo lo que tú creíste que pudiste haber aprendido antes de conocer de Cristo, antes de conocer de la palabra de Dios, puedes pensar, como decía Salomón, lo tengo por basura. Lo dijo el apóstol Pablo también, lo tengo por menos. Si realmente lo que importa es la voluntad de Dios. Y entonces es ahí donde puede ser con un corazón que se moldea, un corazón que se deje enseñar. ¿Cómo estudiamos la palabra? En Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, perdón. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Es difícil que tú le puedas decir a Dios, te amo, y no obedecerle. Es difícil que tú puedas decir, soy cristiano y que no des señales de cambio. Dice que si tú realmente amas a Dios, no lo vas a lastimar, no vas a seguir generando pecado. Y entonces el que lo ama va a ser amado por el Padre. Y también Jesús, su obra se va a manifestar en ti. Y es por eso que tú puedes ver a muchos hermanos por ahí sin manifestar la voluntad de Dios y manifestar la esencia de Jesucristo, porque en realidad no se ha sujetado a su palabra. Ha tenido, como te digo, solamente conocimiento y tiene una cabezota por todo lo que ha leído, pero no ha aprendido. Porque cuántas veces podemos nosotros encontrar en la historia grandes edificaciones destruidas porque los arquitectos tenían un conocimiento, pero que no habían llevado a la práctica. Nosotros también debemos, para todo este conocimiento de la palabra, debemos de escoger un lugar determinado, un lugar tranquilo. Yo sé que a lo largo del día podrías estar viendo este discipulado mientras vas a tu trabajo o en algún momento de tu hora de comida, tal vez, pero si tú tienes un entorno de estudio adecuado, es más fácil que te puedas concentrar. Debes de adquirir un cuaderno y convertirlo en un diario devocional, como te dije. Un devocional es un momento íntimo de estudio, un momento de reflexión que vas a tener normalmente en las mañanas, que es cuando estás más fresco, que es cuando estás con una fuerza, una claridad. Y mira que te estoy diciendo claridad en la mañana cuando te paras con sueño. Entonces debes de establecer un hábito de estudio y hacer, como te dije, un diario devocional. ¿Cómo lo vas a hacer? Cualquier lectura que tengas en el día, vas a apuntar un versículo que te haya llamado la atención y vas a reflexionar en él qué fue lo que te quiso decir Dios a través de ese versículo. Eso es un devocional para que después, en otro momento, puedas leer y releer y te vas a dar cuenta que eso que apuntaste en un momento y que te dijo Dios en ese momento, tal vez te dé un conocimiento más profundo en otro momento porque has anhelado su conocimiento y acuérdate que dio la promesa de que te va a mostrar sus secretos. Entonces, todos los días Dios habla, pero no todos los días escuchas a Dios. Entonces tienes que estar alerta para saber qué mensaje tiene para el día, la promesa para tu vida. En la primera carta de Juan 3:22 dice, cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, la recibiremos de Jesús mismo. ¿Por qué? Pues porque guardamos sus mandamientos, es decir, los obedecemos, no que los guardamos por ahí, los almacenamos para no verlos, los obedecemos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Tú tienes en una mano hacerlo agradable a ti y en otra mano hacerlo agradable a Dios. Y nuestro mandamiento siempre va a ser a obedecer. Debemos de encontrarle aplicación de la palabra a tu vida y decir, como dice esta fotografía, esto es para mí. Tienes que apropiarte de las promesas, apropiarte de la palabra, porque Jesús la declaró para ti. Tienes que realmente creer esa verdad
Y los beneficios de acercarte a la palabra es que te permite vencer el pecado. Pero, ¿sabes? Tú no vas a poder vencer el pecado si constantemente estás abrazando la concupiscencia, el deseo de pecar. Tienes que aborrecerlo. Y mira que hubo un momento en mi vida en el que yo le daba gracias a Dios porque Él me había permitido tener salvación y vida eterna, y también le daba gracias porque, pues bueno, al menos conocí todos los deleites y placeres de este mundo. Cuando entiendo que en la palabra dice que Dios aborrece el pecado, y entonces yo debía haber aborrecido la persona que fui, el pecado que traía, mejor dicho, porque Dios no me aborrecía, aborrecía lo que yo hacía. Y entonces, en el momento en el que yo empiezo a aborrecer lo que yo hacía, me doy cuenta que entonces ya no soy la misma persona. Y es así como Dios nos permite vencer el pecado. ¿Sabes lo que nos dice Lucas 4:48? Porque escrito está, porque ya Él lo había determinado. Y nos capacita para enfrentar los errores no solamente de la vida, sino también errores doctrinales. El apóstol Pablo le decía a Tito que era un retenedor fiel de la palabra tal como se le había enseñado. Es decir, Tito impartía el conocimiento así como lo había aprendido, para que también pudiera exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque en ese momento todos querían contradecir la verdad que Jesucristo nos había venido a enseñar. Querían quedarse en el antiguo pacto. Entonces, cuando tú lees la palabra y tienes ese conocimiento directo de Jesucristo, puedes tener lo que llamamos una revelación de la palabra. Puedes tener una interpretación real de sus parábolas para tu vida. Y eso te sirve precisamente para la guerra espiritual, porque en la palabra está escrito que la pelea no es contra carne ni sangre, es contra huestes de maldad. Y entonces nosotros, cuando nos ponemos el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, el yelmo va en la cabeza. Si tú cuidas de lo que te metes en la cabeza, vas a hallar salvación. Y dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la pone como espada porque corta, porque llega al tuétano, dice en otra porción de la palabra. Y que llegue al tuétano quiere decir que la palabra va a cambiar tu genética, va a cambiar los patrones de conducta que tenías arraigados que no habías podido transformar. Pero eso solamente si lo haces a través de que la palabra penetre en ti. Y eso, ¿sabes? Nos da poder en la oración. Y la oración es el poder creativo que tienes. No solamente es platicar con Dios, no solamente es platicar con Dios, es también manifestar su voluntad en tu vida. En Juan, el Evangelio de Juan 15:7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Pero entonces, ¿por qué pasa que pides y no se te da? Porque pides y pides mal, porque pides para tus propios placeres. Pero si tú pides permaneciendo en la palabra, vas a saber lo que Jesús realmente quiere, no solo para tu vida, sino para los demás. Y es donde entonces te vas a dar cuenta que tú eres un eje transformador. Nos da la palabra la seguridad de ser salvos, porque estas cosas nos han escrito a nosotros que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Si nosotros no hubiéramos tenido la palabra, no hubiéramos podido alcanzar a tener la vida eterna. Nos da paz en medio de la aflicción, porque realmente Él dijo, aflicciones en el mundo van a tener, porque el hecho de que nosotros tengamos la palabra no nos va a eximir de tener aflicción, y nos va a eximir del frío, del calor, de la sed, del hambre. No, no, no. Sino que en todo momento vas a tener la paz de ver las cosas como Dios las ve. Juan 16:33 nos aclara, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz, porque vas a tener, como te digo, todo esto que siempre tuviste, problemas, aflicciones, acechanza de la tristeza, pero ¿qué crees? En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Jesús te dice que Él
ha vencido al mundo. Así es que el problema, como te digo, iba a estar, pero la diferencia es que ya sabes cuál es tu fin y tu fin es de éxito. Por eso es que la palabra nos capacita para exteriorizar nuestra fe. No es al interior, es al exterior. Todo lo que sabes de Cristo, si solamente se te ve por cómo te vistes y por la Biblia que traes bajo el brazo los domingos, pero pues sigues chismeando, sigues enojándote, sigues sin perdonar y sigues sin ser productivo, sin darle vida a la palabra cuando dice que tus manos son las que producen la riqueza. Entonces, pues ¿para qué? ¿Para qué es toda la palabra? La haces inútil, la haces inservible, pero la haces tú porque la palabra es fiel. En Primera de Pedro 3:15 nos dice, santifiquen a Dios en sus corazones. Es así como Dios se hace santo, porque realmente puedes hacer a Dios santo o hacerlo simplemente cualquier cosa y no respetarlo. Dice, estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, con tranquilidad. Hay ocasiones en las que van a hablar de la Biblia o van a defender algún punto doctrinal y se enojan y se apasionan y se empeñan tanto en tener la razón que se les olvida la palabra, se les olvida que el centro y el eje de todo es el amor de Dios a través de su palabra y se aferran tanto por tener la razón que con tal de tener la razón olvidan y sacrifican la palabra. Entonces nosotros tenemos que hacerlo con tranquilidad, con reverencia, ante todo lo que demande la razón de la esperanza que hay en ustedes, porque sin esperanza no vamos a tener nada. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza de que Jesús hizo la promesa de que vendrá por nosotros, de que entonces todas estas cosas también pasarán. Y es ahí donde si tú tienes un problema en este momento, la palabra es la que te va a dar la respuesta. Y seguramente te vas a sorprender como yo, que un libro que fue escrito hace más de 4000 años puso la respuesta a tu problema que tienes el día de hoy en este mundo y en esta condición. Por eso es que la palabra nos orienta a tomar decisiones en la vida. El Salmo 119, 105 te lo reiteró. Lámpara es a los pies la palabra, es decir, claridad a tu dirección, a tu rumbo, a tu vida. Y es así como no vas a tropezar, porque Dios te hace ver con sagacidad y te hace ver con profecía. Nos hace ver a través de lo que el Espíritu Santo ya te había enseñado. Nos garantiza una vida de éxito. Esa es la verdad. Tienes que entender que a través de la palabra no hay error porque la palabra es perfecta. La palabra viene de Dios. Y habrás escuchado tal vez gente que no ha leído, porque esa es la verdad, gente que no ha leído la Biblia, que dice que la Biblia se contradice, que la Biblia tiene errores. Todos los que dicen eso seguramente no la han leído. Salmos 19, 96 a 97 dice, solo tu palabra tiene perfección. ¿Cuánto la amo? Pienso en ella todo el día. Y con esto terminamos. Porque si tú realmente amas a Dios, vas a amar su palabra. Y al amar su palabra, te vas a dejar moldear por la palabra. Al dejarte moldear por la palabra, realmente vas a empezar a generar todos los cambios que eran necesarios para tu vida, que no habías podido generar. ¿Por qué? Porque no habías asentado la palabra dentro de ti. Así es que, pues bueno, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Esto es tu Iglesia México, Nuevo Amanecer. Te esperamos en la próxima.